Muy bien, hermano, muy interesante todo esto que me está diciendo, pero una vez más, ¿qué tiene que ver esto con el ministerio infantil? Seguimos analizando eso, porque entendemos que esto es lo que estaba pasando entonces en el contexto de la iglesia primitiva. ¿Qué sacamos de esto? Bueno, que la iglesia entonces, la iglesia representa una comunidad donde el ser humano se va a involucrar con más personas que están aprendiendo diferentes cosas, porque en este camino de regreso a casa, en este camino de regreso a la presencia del Señor, el ser humano tiene que reestructurar su forma de pensar, tiene que reestructurar su forma de ver el mundo. Y la iglesia es esa comunidad que le permite a las personas entender quién es Dios, reconocerlo, buscarlo y entender cuál es su papel en este mundo, cuál es su misión. Entonces, a partir de esto es que vamos a sacar los principios, los fundamentos teológicos de lo que es la educación cristiana, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. La iglesia entonces es una comunidad donde el ser humano aprende, número uno, a adorar a Dios. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque una vez más, tomando en cuenta el contexto inicial de todas estas personas que venían desde un contexto politeísta, donde creían que había muchísimos dioses, ahora ellos tenían que llegar y entender que hey, solo existe un Dios, solo existe un creador y Él es el único que merece la adoración. Entonces tenían que aprender a conocerlo, tenían que aprender a relacionarse con Él y tenían que aprender a adorarlo solamente a Él. Entonces, la iglesia es una comunidad donde para nosotros poder llegar de vuelta a casa, para nosotros poder llegar a la presencia de Dios nuevamente, primero tenemos que conocerlo y tenemos que relacionarnos con Él nuevamente desde acá. Entonces, pues justamente la comunidad de fe es ese espacio donde las personas dicen, ok, no sé quién es Dios, no lo conozco realmente, ¿qué debo hacer? ¿Quién es Él? ¿Cómo lo conozco? Entonces, la iglesia representa un lugar que debe cumplir con esta misión, donde las personas conecten con Dios y puedan honrarlo y puedan adorarlo, ¿no? Entonces la adoración a Dios es un elemento importantísimo sobre lo que la comunidad de fe debe representar para el mundo. Número dos, la iglesia entonces es una comunidad donde el ser humano aprende a imitar a Jesús. Venimos hablando de que Jesús representa el modelo de lo que realmente el ser humano debería ser. Todo lo que nosotros vemos, toda la maldad, todas las actitudes negativas que nos destruyen, que dañan nuestras relaciones, son justamente lo opuesto a lo que Jesús representa. Y el mensaje de Dios es, en la medida en que todos sean como Jesús, el mundo sería maravilloso. Por supuesto que eso no es una realidad que vamos a experimentar todavía, pero esa es la promesa de esperanza que tenemos en el futuro, de que ese nuevo mundo en el que vamos a estar, si perseveramos en nuestra fe en Jesús, va a ser un mundo donde todos seremos iguales a Jesús, nos pareceremos a Jesús. Entonces, imitar a Jesús es otra de las cosas que aprendemos cuando estamos, o que la iglesia debería aportar al ser humano. Cuando entramos a una comunidad de fe, esa comunidad de fe debe guiarnos a aprender quién es Jesús y cómo yo puedo imitarlo. Por otro lado, entonces la iglesia, lo que nos presenta la Biblia es que la iglesia es un lugar donde el ser humano aprende a amar a su semejante. En este camino de regreso a casa, a la presencia de Dios, estamos llamados justamente a aprender nuevamente esta habilidad. Habilidad que, si recuerdan la historia, cuando Adán y Eva son expulsados, la siguiente historia inmediatamente de esto es la historia de Caín y Abel, una historia en la que un hermano es capaz de asesinar a su propio hermano por causa de la envidia. Y esta historia justamente está puesta ahí intencionalmente para mostrarnos cómo nosotros, cuando nos alejamos de Dios, no solamente perdemos nuestra relación con Él, sino que también eso afecta nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, con las personas que nos rodean. Porque cuando no tenemos la guía de Dios, somos capaces de arruinar la vida de las personas que nos rodean. Entonces, en este camino de vuelta a casa, la presencia de Dios, estamos llamados a relacionarnos con nuestros semejantes de una manera amorosa, de una manera compasiva.
Y solamente basta con mirar el ministerio de Jesús para darnos cuenta de que esa es una de las cosas que Dios espera de nosotros como seres humanos. Ser misericordiosos, ser amorosos con las personas que nos rodean, ser compasivos. Entonces la iglesia es esa comunidad que debe permitirnos a nosotros, debe motivarnos a nosotros, no solamente adorar a Dios y relacionarnos con Él, sino entender que una relación con Dios de manera sana implica obligatoriamente, escuche bien, obligatoriamente necesita que el ser humano también se relacione bien con los demás. Y por eso tenemos en la palabra de Dios cuando se nos dice, hey, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no eres capaz de amar a tu hermano a quien le estás viendo? Entonces, Dios espera del ser humano que entienda que parte de conocerlo a Él, de relacionarse con Él, implica también necesariamente que el ser humano aprenda a relacionarse con sus semejantes, con sus pares, y hacerlo de una manera amorosa. Ese es el ejemplo de Jesús y el llamado que tiene el ser humano. Entonces estamos en un camino de vuelta a casa. Esa casa representa la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, todos los seres humanos son iguales. En la presencia de Dios, todos los seres humanos son valiosos, son importantes. En la presencia de Dios, Él espera que todos nos tratemos de una buena manera. Y pues en este camino estamos aprendiendo eso. Y es parte de lo que la iglesia debería representar. Por otro lado, la comunidad de fe, la iglesia que nos presenta la Biblia, es justamente una comunidad que comparte las bondades de Dios. Es decir, somos conscientes de las bendiciones que Dios está derramando sobre nosotros, somos conscientes del trabajo que Dios está haciendo con nosotros y estamos llamados a compartirlo, ¿no? Entonces la iglesia primitiva entendía esto y hacía esto. Se nos dice en el libro de los Hechos, por ejemplo, que la iglesia en el primer siglo estaba tan comprometida con el mensaje de Dios, con el mensaje de bondad, que incluso muchos de ellos llegaron a vender sus propiedades y para satisfacer las necesidades de aquellos hermanos que estaban pasando por necesidad, obviamente. Entonces, también se nos dice que nuestros hermanos en el primer siglo tenían una actitud en la que las personas a su alrededor, las personas de la comunidad, se sorprendían de cómo ellos vivían, de la forma en la que ellos trataban a las personas. Y por esa razón muchos llegaban a creer en el mensaje de Jesús por el testimonio que ellos estaban dando, porque ellos salían a compartir el amor de Dios a través de su generosidad, a través de la ayuda, a través del servicio. Y pues compartir las bondades de Dios es parte de lo que la iglesia primitiva hacía. Y por supuesto, para esto es necesario que cada una de las personas que componen esta comunidad de fe pongan al servicio de Dios sus talentos, sus habilidades. Cada uno de nosotros tiene habilidades diferentes y en el primer siglo vemos que la historia bíblica nos presenta a una iglesia que funcionaba de esta manera. Los que tenían ciertas habilidades servían a Dios con esas habilidades y cada uno aportando un granito de arena para que el mundo sepa que Dios lo ama, para que el mundo sepa que Dios está comprometido con un plan que permite que el ser humano regrese hasta Él, a disfrutar de todas sus maravillas y de todas sus bondades. Y la iglesia es la que está en la responsabilidad de anunciar eso, no solamente con palabras, sino principalmente con acciones. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vemos de la iglesia en el primer siglo. El ser humano está en un camino de regreso a casa, de regreso a la presencia del Creador. Pero en este camino, Dios ha encomendado a su iglesia como la responsable, como la representante de sus intenciones con el mundo, anunciarle al mundo lo que Él está haciendo. Entonces, si esta es la misión de la iglesia, si esto es lo que la iglesia está llamada a hacer en este mundo, la pregunta es cómo el ministerio infantil entra aquí. ¿Cómo el ministerio infantil entra aquí? De manera general, podemos decir que entonces, si la iglesia tiene esta misión, pues debemos educar a las personas en base a esta misión. La educación cristiana debe guiar entonces a las personas hacia Dios. Como nuestro objetivo al educar a las personas, nuestro objetivo al educar a la iglesia es que podamos cumplir estos objetivos. Entonces la educación cristiana debe estar orientada
su propósito debe ser guiar a las personas a aprender a adorar a Dios, a imitar a Jesús, a amar a su semejante, a compartir las bondades de Dios y a poner los talentos y los dones al servicio de Dios. Si esta es la misión de la iglesia, entonces la educación de la iglesia debe ir orientada a eso, capacitar a las personas en todas estas áreas, de tal manera que la educación cristiana debe fundamentarse en estas áreas. Número 1, la adoración. ¿Sí? La educación cristiana debe fomentar la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano en su camino de vuelta a casa debe aprender a adorar a Dios, debe conectarse con Él, debe conocerlo. Número 2, debe estar enfocada en el discipulado. ¿Por qué? Porque el discipulado justamente debe estar orientado a enseñarnos a nosotros a imitar a Jesús, a seguir sus pasos, a aprender de Él y a poner en práctica lo que Él hacía también en nuestra vida. Número 3, la educación cristiana debe enfocarse en la comunión. La comunión. ¿Por qué? Porque recuerden, en este camino de vuelta a la presencia de Dios, nosotros debemos aprender a amar a nuestros semejantes, y la mejor forma de amar a nuestros semejantes o de aprender a hacerlo es estando en comunidad, es pasar tiempo con otras personas. Si yo estoy en mi casa solo todo el tiempo, ¿cómo voy a aprender a amar a los que me rodean? Es imposible. Para yo poder amar a las personas que me rodean, yo tengo que relacionarme con ellas, tengo que pasar tiempo con ellas. Y la iglesia pues debería ser un lugar que ofrezca esa oportunidad, pasar tiempo con otras personas para que aprendamos a relacionarnos, para que aprendamos a amarnos como Dios espera que nos amemos unos a otros. Por supuesto que esto no se trata de perfección, estamos hablando de un camino de aprendizaje. Y en ese camino de aprendizaje vamos a encontrarnos con muchas trabas, vamos a encontrarnos con muchos tropiezos que justamente van a probar nuestra intención, nuestro compromiso con la idea de imitar a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Y por supuesto que si la iglesia está llamada a compartir las bondades de Dios, entonces la educación cristiana debería enfocarse en el evangelismo, como nuestros programas fomentan justamente el compartir el mensaje de Dios, las buenas noticias de salvación para las personas que nos rodean. Debe ser una de las áreas que la educación cristiana en las que la educación cristiana debe enfocarse. Y por último, si la iglesia es una comunidad donde el ser humano debe aprender a poner al servicio de Dios sus dones y talentos, entonces la educación cristiana pues debería enfocarse también en capacitar, en entrenar a las personas de acuerdo a los talentos que tengan y a las áreas que necesiten desarrollar. Entonces, fíjense cómo la misión de la iglesia, la razón de ser de la iglesia es la que nos está guiando a definir cuál debe ser el enfoque de la educación cristiana. Recuerden que en comparación con la educación tradicional, que pretende, digamos, desarrollar habilidades cognitivas y técnicas para que una persona sea competitiva en el área laboral, entonces la educación cristiana tiene un enfoque diferente. Y el enfoque de la educación cristiana es capacitar a las personas, guiar a las personas hacia Dios. ¿Y cómo lo hace? Enseñándolo a orar, enseñándolo a imitar a Jesús, enseñándolo a relacionarse con las personas que le rodean, enseñándolo a compartir las bondades de Dios con las personas que le rodean, y también capacitándolo y entrenándolo para poner al servicio de Dios sus dones y talentos. Entonces, eso sería el objetivo, ¿no? El propósito de la educación cristiana. Ahora hablemos de la educación cristiana en el ministerio infantil. Recuerden que el ministerio infantil tiene muchas aristas, ¿sí? Muchos brazos que puede utilizar para trabajar con los niños. Y una de esas áreas pues, es la escuela dominical. Pero la educación cristiana abarca todo el ministerio infantil, no solamente la escuela dominical, sino que la educación cristiana entonces debe ser parte de todo el ministerio infantil. El objetivo del ministerio infantil cristiano debe ser guiar a los niños hacia Dios. No solamente, recuerden, no solamente de la escuela dominical, sino de todo el ministerio infantil. Que la escuela dominical forma una parte importante de esto.
Pero el objetivo entonces del ministerio infantil en general debe ser guiar a los niños hacia Dios. Y un punto importante acá es que el ministerio infantil no es el único responsable, ¿verdad?, de esta misión de guiar a los hijos hacia Dios, pero representa un lugar de mucha influencia para los niños. Esto es importante porque les mencionaba que en la cultura judía la responsabilidad de transmitir el conocimiento de Dios de una generación a otra recaía principalmente sobre los padres. Así que en nuestros tiempos sigue siendo de la misma forma, ¿no? Es decir, los padres juegan un papel demasiado importante en este proceso de educar bajo los valores cristianos a los niños. Pero sabemos que realmente esto depende mucho del contexto y hay muchos niños que, comenzando por sus padres, pues no están en los caminos de Dios y por lo tanto no van a tener esta oportunidad. Así que el ministerio infantil en muchos casos representa la única fuente de influencia cristiana que pudiera llegar a tener un niño. Sin embargo, es importante que nosotros hagamos énfasis en que la educación cristiana no depende exclusivamente del ministerio infantil para aquellos que llegan con familias, pues aquellos que son padres, tenemos que hacerlos conscientes de que la educación cristiana no es responsabilidad exclusiva del ministerio infantil y mucho menos podemos pretender que alcanzar todos los objetivos de la educación cristiana en 45 minutos de clase una vez por semana los días domingo. Entonces la familia tiene que entender que la educación cristiana es responsabilidad de los padres, de la familia, y el ministerio infantil juega un papel de influencia en este proceso, pero no es el único responsable. ¿Y por qué esto es importante? Porque los estudios han demostrado que los primeros 8 años de vida son demasiado fundamentales para el desarrollo integral de un niño. La educación cristiana y el ministerio infantil juegan un rol crucial en este periodo de tiempo. Si entendemos que en estos primeros 8 años de vida de una persona se definen muchas cosas, tanto de su personalidad como de sus habilidades, las destrezas que desarrolla, sus habilidades no solamente motrices, sino también emocionales, cómo puede desarrollar su inteligencia emocional, cómo se desarrollan sus valores, su personalidad. Entonces entendemos que tenemos un periodo de tiempo en el que podemos ser de una influencia muy positiva para lo que va a ser el futuro de estos niños. Yo creo que más de uno de los que estamos acá en este módulo, más de uno de los que estamos acá probablemente habremos crecido en la iglesia, y sabemos lo que implica o lo que ha implicado para nosotros haber sido influenciados desde pequeños con estas enseñanzas, con estos valores, que de alguna forma en un periodo de nuestra vida, tal vez en la adolescencia, donde vienen muchas curiosidades, donde tal vez viene ese deseo de independencia, donde queremos hacer las cosas a nuestra forma y queremos desligarnos de muchas cosas. Todavía en ese periodo de rebeldía, estos valores están en nuestras cabezas y en algún punto decimos, no, pero es que esto no es lo que yo soy, esto no es lo que yo he aprendido, de esta forma yo no me siento bien actuando de esta forma, y al final terminamos entendiendo que, hey, todo lo que hemos aprendido desde nuestra niñez nos ha hecho lo que somos nosotros, ha definido nuestra personalidad en muchos sentidos. Entonces, entender esto es importante porque el ministerio infantil puede llegar a causar un impacto muy, pero muy grande en la vida de un ser humano. Y si entendemos entonces que el ministerio infantil es parte de la iglesia y la iglesia como responsable ante el mundo de Dios tiene el objetivo de capacitar y de guiar a las personas hacia Dios, entonces el ministerio infantil debe perseguir justamente estos mismos principios. Y esa es la razón entonces por la que estaremos utilizando todos estos fundamentos como parte de lo que debe estar presente en el ministerio infantil, ¿sí? Recuerdan que en las siguientes sesiones vamos a estar abarcando cada uno de estos fundamentos. Y todos estos fundamentos nacen entonces de aquí.
nacen de que la iglesia tiene una misión. El ministerio infantil forma parte de esa iglesia y por lo tanto debe compartir la misma misión. ¿Cuál es la misión? Guiar a las personas a conocer a Dios y adorarlo, guiar a las personas a conocer a Jesús e imitarlo, guiar a las personas a relacionarse con los que les rodean y amarlos, compartir las bondades de Dios, compartir el mensaje de salvación que Él tiene para nosotros y por supuesto todo esto haciéndolo poniendo al servicio de Dios sus dones y sus talentos. Entonces el ministerio infantil tiene estos mismos objetivos, este mismo propósito y por lo tanto todo el ministerio infantil debe ofrecer diferentes espacios, diferentes formas, a través de diferentes estrategias y diferentes métodos, la posibilidad de que nuestros niños conozcan a Dios y aprendan a adorarlo, conozcan a Jesús y aprendan a imitarlo, conozcan a sus semejantes y aprendan a relacionarse con ellos, que nuestros niños aprendan a compartir las bondades de Dios, las bendiciones de Dios, con aquellos que no lo tienen, con aquellos que no lo han conocido, con aquellos que necesitan de Dios, y que nuestros niños aprendan desde pequeños a conocer sus talentos, a conocer sus habilidades, a conocer las capacidades que Dios les ha dado y cómo ellos pueden usar esos talentos, esas habilidades y esos dones para honrar a Dios, para glorificarlo. De qué manera ellos van a ir creciendo y van aprendiendo para qué son buenos y cómo pueden utilizar eso para la gloria de Dios. Entonces, el ministerio infantil debe proveer diferentes escenarios, diferentes momentos, diferentes ambientes en donde todas estas áreas sean una realidad para la vida de nuestros pequeños que están empezando en este mundo y que requieren justamente de nuestra guía para que entiendan que nuestro paso por este mundo es un camino, es un viaje, pero es un viaje que no es como muchas personas lo hemos creído o nos han hecho pensar, como vive tu vida porque la vida es una sola, ¿no? Y después de esto ya no hay más nada. No, todo lo contrario. Estamos en un viaje hacia un mundo mejor. Estamos en un viaje hacia un lugar mejor. Y nuestro paso por este mundo implica necesariamente que tenemos que alinearnos con ese nuevo mundo que viene, gracias a las promesas de Dios y a lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Entonces, que nuestros niños desde pequeños entiendan que están en un viaje hacia un mundo mejor y que en ese viaje estamos aprendiendo muchas cosas sobre nuestro Dios, sobre ese ser poderoso con el que nos vamos a relacionar eternamente y cuál es nuestra función mientras estamos en este camino. Bien, con todo esto en mente, entonces vamos a comenzar a analizar cada uno de estos fundamentos teológicos. Y recuerden que el primero que vamos a analizar el día de hoy es el de la adoración. Dijimos entonces que la iglesia tiene como misión ayudar a las personas, guiar a las personas a conocer a Dios, a relacionarse con Él y adorarlo. Una vez más, recordemos que todo esto surge en el contexto de un mundo donde hay mucha confusión, donde se cree que hay muchísimos dioses, y todas estas personas que están llegando a la fe en Jesús están siendo enseñadas, instruidas para decirles quién es el único y verdadero Dios y qué es lo que Él espera de nosotros, cómo nos relacionamos con Él, cómo lo adoramos, ¿no? Entonces, una vez más, esa misión sigue estando presente para nosotros, es parte de nuestro propósito, conocer a Dios y adorarlo. Y de alguna forma enseñar a las personas, guiar a las personas también en este proceso, cómo reconocemos al Creador. Entonces la adoración es importante en este sentido. ¿Qué es la adoración? Vamos a preguntarnos y a responder a esa pregunta. ¿Qué es la adoración? Podemos definir la adoración como un acto consciente de honrar y glorificar a Dios por quien es Él y lo que representa para nosotros. Es una disciplina espiritual en la que nosotros trabajamos el concentrarnos en Dios y responder a Él, pero al mismo tiempo
es como una actitud, es una actitud que debe acompañar a otras disciplinas espirituales. Así que hablemos un poco de esto, tal vez para que podamos entender mejor o definir mejor lo que significa la adoración, es a través de un ejemplo, a través de un ejemplo. Y para ello quiero citar el texto de Apocalipsis capítulo 4. En Apocalipsis capítulo 4, versículos del 8 al 11, encontramos una escena interesante, una escena simbólica que representa a un grupo de seres vivientes que están adorando a Dios, que están adorando a Dios. Veamos lo que pasa en esta escena y luego volvemos a la definición que dimos y profundizamos un poco en esto, ¿no? Apocalipsis capítulo 4, versos 8 al 11 dice de la siguiente manera: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, recuerden, esto es una visión que está teniendo Juan en el libro de Apocalipsis. Estos seres que está describiendo no son seres literales, ¿verdad? Pero la escena que nos está describiendo es lo importante acá. Hay un ser poderoso, majestuoso, que no se puede describir con palabras, que está sentado sobre un trono. Una vez más, este trono no es literal, es el símbolo de la presencia de Dios. Es algo majestuoso que no se puede describir. Y alrededor de este ser majestuoso hay otros seres impresionantes, son muy interesantes, son extraños, por eso se utiliza este lenguaje simbólico de que tienen varias alas y varios ojos. Son seres que parecen ser muy poderosos, ¿no? Pero estos seres poderosos no son nada en comparación con este otro ser que no se puede describir, que está sentado en un trono y que está lleno de majestad. Y entonces estos seres dice que lo adoran, dice que no cesan día y noche de decirle: Santo, 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 eres el Dios Todopoderoso. Y alrededor también de este trono, no solamente están estos seres extraños, sino que hay unos hombres que parecen ancianos de mucha edad. Y estos ancianos también se postran ante él. Entonces tenemos seres espirituales representados a partir de esta imagen simbólica, y tenemos seres humanos que también están reconociendo a este ser majestuoso y poderoso. Y lo que están haciendo es diciéndole: tú eres digno, tú eres poderoso, tú eres el único digno de la honra, el poder, porque tú eres el creador, porque tú eres quien hizo todo. Así que no hay otro ser sobre el universo que merezca ser adorado. No hay otro ser sobre el universo que merezca nuestra adoración, que merezca ser reconocido y que merezca ser honrado. Entonces, esto es lo que nos presenta el Apocalipsis como un acto de adoración. El acto de adoración entonces está en la capacidad que tienen estos seres, tanto espirituales como humanos, de reconocer quién es el creador, de reconocer quién es el único digno de recibir la honra y el poder. ¿Quién es el único que es digno de que nos humillemos completamente y que lo adoremos? Entonces el acto de adoración está justamente en la acción consciente que tienen estos seres de reconocer al verdadero Dios y de glorificarlo. Entonces, tengamos esta escena en mente justamente y volvemos a la definición que estamos dando, ¿no? Es el acto consciente de honrar a Dios y de glorificarlo por quien es Él y lo que representa para nosotros. Saber quién es Él, reconocer quién es Él, es parte de lo que es adorarlo.
Y esto es importante en la sección en la que hablamos de que lo honramos y lo glorificamos por lo que es Él y por lo que representa. Esto quiere decir que la razón por la que nosotros lo honramos es porque sabemos que Él es el creador de todo lo que existe. Recuerden las palabras de los ancianos, de estos seres vivientes que están alrededor del trono, tú eres el creador de todo existe por ti y para ti. Entonces, ser conscientes de esto es justamente un acto de adoración a Dios. Decirle, entiendo que tú eres el único, entiendo que tú eres el majestuoso, que gracias a ti y por ti y para ti existe todo. Y eso necesita conciencia de nuestra parte. Muchas veces limitamos el concepto de adoración a un acto litúrgico. Por ejemplo, cuando pensamos en adoración, muchas veces limitamos este concepto a, bueno, pues estoy sentado con un grupo de personas cantando, por ejemplo. Y pensamos en la adoración como en el acto de cantar, en el acto de cantar. Lo que quiero que entendamos con esto, con esta definición, es que la adoración va más allá del acto de cantar. Si yo estoy cantando, por ejemplo, pero no estoy realizando un acto consciente de por qué estoy cantando y a quién le estoy cantando, entonces en realidad no estoy adorando. Solamente estoy moviendo los labios, solamente estoy emitiendo sonidos. Si yo en ese momento en el que yo estoy cantando no soy consciente de que lo estoy haciendo para mi creador y que lo estoy haciendo porque Él se lo merece, porque es el ser más grande y más poderoso que hay y el único digno, entonces en realidad no estoy haciendo nada. Pensemos por un momento en la historia de Israel. Recuerdan que en el contexto de Israel, en esta relación de pacto, Dios les autoriza a ellos una serie de rituales por medio de los cuales la nación de Israel podía honrar y glorificar a Dios. Y había muchos rituales, una serie de sacrificios, de ofrendas que ellos tenían. Y llega un momento en la historia de Israel que a través de los diferentes profetas que Dios manda a Israel para mostrarle su error, una de las cosas que los profetas le hacen ver a los sacerdotes, que le muestran al pueblo de Israel, es que ellos están cumpliendo con unos rituales litúrgicos, pero lo están haciendo solo por salir del paso, que en realidad en su corazón no hay lealtad hacia Dios, que en realidad en lo que ellos están haciendo no hay un sentido de respeto. Y entonces Dios les dice, ¿de qué ustedes serían capaces de presentarle ese animal a su rey? Y Dios les dice, a su rey ustedes no le presentarían ese animal. ¿Por qué a mí me traen ese animal todo enfermo, cojo o ciego? ¿Por qué me traen esas cosas a mí? A mí no me interesa el animal. A mí no me interesa el acto de que ustedes traigan un animal. Lo que me interesa es que su corazón reconozca quién soy yo verdaderamente para ustedes.